Emprendimiento de Guerrilla, el vídeo podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. Ya estamos a jueves, que ya estamos terminando esta semana, que va a ser la última completa del mes de julio, la que viene 3 días y ya estamos en agosto. Pero es que además es 18 de julio, el cumpleaños de mi hermana pequeña, así que desde aquí, felicidades. ¿Y qué hacemos los jueves en este podcast? Pues hablamos de los guerrilleros del emprendimiento y de todas esas habilidades que tienen que atesorar, que tienen que entrenar para ser grandes guerrilleros del emprendimiento. Y hemos hablado de, muchas técnicas que tienen que conseguir, como por ejemplo esa capacidad de liderazgo que estuvimos viendo al principio de esta temporada. Y bueno, en la última parte de esta temporada estamos con las técnicas de negociación, que ya te adelanto, este es el último... No, hay uno más. ¿Hay uno más? Ay, que me estoy yendo yo, claro, todavía tenemos otra semana ahí en media entera. Vale, nada, olvídate, tenemos esta semana otra entera y después sí que es verdad que ya solo quedan unos días. Bueno, pues en la siguiente semana también intentaremos cerrar el contenido que vamos a empezar hoy, que sería esa técnica del silencio, pero nos van a quedar muchísimas estrategias de negociación que, bueno, pues pondremos en marcha en la próxima temporada a partir de septiembre. Y así sin quererlo, pues ya te lo he adelantado, vamos a hablar de... No es un tipo de negociación, es una técnica que se utiliza en cualquier tipo de negociación, es la técnica del silencio, que es algo que, bueno, pues seguramente has oído hablar en algunos ámbitos, como por ejemplo a la hora de hablar en público, pues el silencio es una manera importante de poder concentrar esa atención. Bueno, pues en el arte de la negociación se utilizan diversas técnicas para influir en la otra parte, para finalmente alcanzar los objetivos deseados, y una de las técnicas más sutiles y más poderosas es la técnica del silencio. Y es que esta estrategia implica el uso deliberado del silencio durante una negociación para presionar a la otra parte y para obtener una ventaja. Bueno, pues en este podcast exploraremos en detalle esa técnica del silencio, su definición, su historia, características, variantes, habilidades necesarias y bueno, pues alguna que otra anécdota y curiosidad de este tipo de negociación. Vamos a intentar darle a este contenido este jueves y el que viene y ya seguiremos con otra técnica o otro tipo de negociación cuando volvamos en septiembre. Así que vamos a ir con la definición de la técnica de negociación del silencio. Y es que la técnica del silencio, cuando la utilizamos en negociación, se refiere al uso intencional de pausas, de momentos de silencio, siempre durante un proceso de negociación. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues es una técnica que se utiliza para crear un espacio que provoque incomodidad en la otra parte, llevándola a revelar más información o reconsiderar su posición o hacer concesiones. Y es que el silencio puede ser una herramienta muy poderosa para obtener una ventaja psicológica, ya que muchas personas tienden a llenar el silencio con palabras, lo que puede llevar a revelaciones involuntarias o a una presión autoimpuesta para llegar a un acuerdo. Fíjate lo importante que es. Vamos con la historia de las técnicas de negociación o de la técnica del silencio, negociación. Y es que la técnica de negociación del silencio tiene raíces profundas en la historia de la comunicación y la negociación y refleja el poder del silencio para influir en las interacciones humanas. Vamos a ver, pues cómo esta técnica ha evolucionado desde tiempos antiguos hasta los días de hoy.
Empezamos con el origen antiguo, y es que en la filosofía oriental, especialmente en el taoísmo, el concepto Wu Wei, no acción o acción sin esfuerzo, bueno, pues implica la utilización del silencio, de la paciencia para lograr esos resultados deseados. Y, por ejemplo, los sabios chinos enseñaban que el silencio y la quietud podían ser más poderosos que la acción y las palabras. En la filosofía griega, bueno, pues también reconocían el poder del silencio. Sócrates, uno de los filósofos más influyentes, utilizaba el método socrático en sus diálogos, haciendo preguntas y luego permaneciendo en silencio para permitir que sus interlocutores reflexionaran y llegaran a sus propias conclusiones. Pasamos ya a la Edad Media y al Renacimiento, y podemos decir que en diplomacia y política durante la Edad Media y ese Renacimiento, pues los diplomáticos y los líderes políticos comenzaron a utilizar el silencio como una herramienta estratégica. Los embajadores, los negociadores, a menudo empleaban esas pausas silenciosas para presionar a la otra parte y obtener información valiosa. La diplomacia en la época pues requería sutileza, paciencia, y el silencio se convirtió en una técnica valiosa para manejar conversaciones complejas y delicadas. Llega el siglo XX, la psicología y la comunicación no verbal, y es que a medida que la psicología y el estudio de esa comunicación no verbal avanzaron, en ese siglo XX pues se comenzó a entender científicamente el impacto del silencio en las interacciones humanas. Investigadores como Albert Mehrabian demostraron que una gran parte de la comunicación humana es no verbal y que el silencio puede ser una forma muy poderosa de comunicación. En las negociaciones internacionales, pues por ejemplo, durante la Guerra Fría, el silencio se convirtió en una herramienta fundamental en las negociaciones internacionales. Los negociadores estadounidenses, también los soviéticos, a menudo utilizaban pausas estratégicas para evaluar las respuestas de la otra parte y, bueno, pues así ajustar sus tácticas. En la crisis de los misiles de Cuba en 1962, bueno, pues es un ejemplo notable donde el silencio jugó un papel importante en esas negociaciones tan tensas para evitar una guerra nuclear. Y llegamos ya al siglo XXI y fundamentalmente a la negociación empresarial, y es que en el mundo corporativo moderno el silencio es también una técnica de negociación que se enseña habitualmente en los MBAs y en los talleres de negociación. Los negociadores profesionales aprenden a utilizar el silencio para ganar tiempo, para evaluar ofertas, para ejercer presión sobre la otra parte. Bueno, pues empresas de todo el mundo entrenan a sus empleados en la técnica del silencio para mejorar sus habilidades de negociación. Terapia y meditación. Bueno, pues en el campo de la psicoterapia y la meditación, el silencio se utiliza para ayudar a los individuos a reflexionar y a poder procesar sus pensamientos. Los mediadores, por ejemplo, utilizan el silencio para permitir que las partes en conflicto expresen sus sentimientos y lleguen a acuerdos, bueno, pues de manera más consciente y deliberada. Así que la técnica del silencio en negociación pues ha sido una herramienta poderosa a lo largo de la historia, utilizada por filósofos, por líderes políticos, por negociadores internacionales, por empresarios. Y podemos decir que desde las enseñanzas de los sabios orientales hasta las tensas negociaciones de la Guerra Fría, pues el silencio ha demostrado ser una estrategia efectiva para influir en las conversaciones, para lograr esos resultados deseados. En el mundo actual, su relevancia continúa creciendo, ya que los negociadores y los comunicadores reconocen el valor del silencio como una forma de ejercer control y, bueno, pues de obtener ventaja en una variedad de contextos. Vamos a ir con las características de la técnica de negociación, o de esta técnica del silencio en negociación, técnicas que son una herramienta, como hemos dicho, efectiva, una herramienta poderosa, que se utiliza en diferentes situaciones para influir en la otra parte y obtener ventajas estratégicas. Bueno, pues como hablamos, se basa del uso intencional de las pausas y de los momentos de silencio en una negociación. Vamos con las principales características que debes reconocer en esta técnica del silencio dentro de la negociación. Primero, crean incomodidad, y es que el silencio puede generar una sensación de incomodidad en la otra parte, lo que puede llevarla a hablar más para llenar el vacío. Esta necesidad de llenar el silencio puede resultar en la revelación
de información adicional o en la realización de concesiones. Por ejemplo, después de hacer una oferta, el negociador permanece en silencio, esperando a que la otra parte responda. La incomodidad del silencio pues, puede llevar a la otra parte a revelar su punto de resistencia o hacer una contraoferta más favorable. Segundo, control de la conversación, y es que el uso del silencio permite al negociador tomar el control del ritmo y también de la dirección de la conversación. Al elegir cuándo hablar y cuándo guardar silencio, el negociador puede guiar la discusión hacia los temas que más le interesan. Por ejemplo, durante una negociación, el negociador guarda silencio después de hacer una pregunta importante. Así obliga a la otra parte a reflexionar y a responder con más cuidado. Tercera característica, tiempo para reflexionar, y es que las pausas silenciosas permiten a ambas partes tomarse un momento para reflexionar lo que se ha dicho y para considerar sus respuestas con más cuidado. Esto al final nos puede llevar a decisiones más deliberadas y más racionales. Por ejemplo, al recibir una oferta compleja, el negociador permanece en silencio por un momentito, tomando el tiempo para evaluar todos los aspectos antes de dar una respuesta. Cuarta característica importante, la presión psicológica. Y es que el silencio puede ejercer una presión psicológica sutil sobre la otra parte, haciéndole sentir la necesidad de romper el silencio y de avanzar en la negociación. Bueno, pues esta presión puede llevar a la otra parte a hacer, como decíamos, concesiones o a revelar información valiosa. Así, por ejemplo, después de una declaración controvertida, el negociador guarda silencio, lo que puede hacer que la otra parte se sienta incómoda y trate de justificar o modificar su posición. Cuando en un podcast como este hacemos un silencio, pues rápidamente recuperamos la atención de la persona que está escuchando, que en muchas ocasiones, bueno, pues ya el soniquete va automático, pero en el momento que hay silencio, uno como que despierta y dice, uy, ¿qué ha pasado? Y simplemente es que estamos haciendo un silencio para retomar toda esa atención. Bueno, pues eso también, como técnica de oratoria, se puede utilizar dentro de la negociación. También lo podemos utilizar para demostrar confianza, y es que el uso del silencio pues transmite la sensación de confianza y control. Cuando alguien es capaz de dominar los silencios, pues controla. Un negociador que no siente la necesidad de llenar ese espacio con palabras, pues demuestra seguridad en su posición y habilidad de negociación. Y por ejemplo, durante una negociación tensa, el negociador que guarda silencio en lugar de responder de inmediato a una provocación, pues muestra que no se deja intimidar y que está seguro de su postura. También hablamos de que podemos facilitar la escucha activa, y es que el silencio permite una mejor escucha activa, ya que el negociador se enfoca en comprender absolutamente y completamente lo que la otra parte está diciendo antes de formular una respuesta. Esto mejora la calidad de la comunicación y puede llevar a una negociación más efectiva. Y es que en muchos casos estamos escuchando para responder, pero no para entender lo que nos están diciendo. Y eso, bueno, pues provoca muchas situaciones incómodas. Un ejemplo, pues un negociador permanece en silencio mientras la otra parte explica sus necesidades y preocupaciones, asintiendo, empatía y mostrando señales de que está escuchando atentamente. Otra característica, incremento de la persuasión. Y es que el silencio pues puede ser una herramienta de persuasión, ya que permite que los puntos clave se asienten en la mente de la otra persona. Un argumento seguido de un momento de silencio puede tener un impacto mayor que un flujo continuo y monótono de palabras. Así, después de presentar un argumento convincente, el negociador guarda silencio para permitir que la otra parte procese la información y se convenzca de su validez. Clarificación y confirmación. El silencio puede ser utilizado para clarificar y confirmar puntos importantes. Al guardar silencio después de recibir una respuesta, el negociador puede indicar que espera más detalle o una mayor claridad. Por ejemplo,
recibimos una oferta, el negociador guarda silencio, lo que lleva a la otra parte a proporcionar información adicional o a clarificar los términos de la oferta, porque parece que está esperando un poco más, ¿no? Como veis, la técnica de la negociación, la técnica del silencio en la negociación, pues es una herramienta multifacética que puede influir de manera poderosa en el proceso de negociación, desde esa creación de incomodidad, la presión psicológica de la que hemos hablado, la demostración de confianza, la mejora de la escucha activa. Bueno, silencio puede ser utilizada de diversas maneras para obtener esas ventajas estratégicas. Los negociadores que dominan esta técnica pueden controlar el ritmo y la dirección de las conversaciones, pueden tomar decisiones más reflexivas y pueden alcanzar acuerdos más favorables. Nos hemos ido muchísimo, pero quería acabar las características, así que vamos ahora con nuestro sponsor, que bueno, pues no puede ser otro que el Guiaburros Emprendimiento de Guerrilla, porque al final aquí lo que estamos es acaparando habilidades necesarias para ser un buen guerrillero del emprendimiento. Así que vamos con Emprendimiento de Guerrilla y ahora volvemos. ¿Te gustaría que existiera un método infalible para generar un negocio rentable? Pues tengo buenas noticias. Existe, y es el método EDAM de Emprendimiento de Guerrilla. Pero seguro que ahora mismo te preguntas, ¿cómo puede ser infalible? Y sí, tiene truco. El método EDAM es infalible. Funciona siempre. Está basado en la dedicación, en el esfuerzo, el trabajo, pero además cuenta con los sistemas de mejora continua. La gran noticia es que antes o después conseguirás tener un negocio rentable. Eso sí, requerirá de mucho trabajo y dedicación, y tal vez el negocio rentable que consigas se parezca poco a la idea inicial con la que empezaste. Pero ¿cuál es el objetivo? Utilizar un método probado, basado en la mejora continua que te permita emprender, poner en marcha un negocio con los recursos disponibles en cada momento. Hablamos de emprendimiento real, de proyectos rentables. Y en eso se basa el método EDAM de Emprendimiento de Guerrilla, en ir refinando cada proceso, cada acción, cada producto, cada objetivo parcial, hasta conseguir el objetivo principal, un negocio rentable. Que cualquiera, con los recursos que tenga, pueda conseguirlo, antes o después, con más esfuerzo o menos. El Guiaburros Emprendimiento de Guerrilla es una introducción a este método. Puedes conseguirlo en las principales librerías o en internet en borjapascual.tv. Y ya estamos de vuelta con el Guiaburros Emprendimiento de Guerrilla. 144 páginas directamente al grano para entender qué es el emprendimiento de guerrilla, unas pinceladas de cómo funciona el método EDAM y, bueno, menos de 10 euros. 9,95 euros en las principales librerías, plataformas online y en borjapascual.org. ¿Por qué borjapascual.org? Porque es nuestro e-commerce y así nos vas a ayudar también a monetizar esta generación de contenidos, este podcast. Pero también porque vas a encontrar pues muchísimas referencias, muchos libros en diferentes ámbitos del emprendimiento que pueden ser interesantes y que, bueno, pues has entrado por este Guiaburros Emprendimiento de Guerrilla, pero de repente descubres este del neuromarketing de guerrilla y dices, uy, pues esto me interesa, o el de venta online, o bueno, cualquiera de los libros que tenemos, o de los cursos, o de los talleres que tenemos a disposición de nuestros clientes. Y es que además hacemos unos paquetitos, y que con 2 libros no pagas gastos de envío, con 3 te regalamos un cuarto libro, con 4 libros te regalamos un curso valorado en 69 euros, y otras ofertas puntuales que pueda haber dentro de nuestro e-commerce. Así que, ya sabes, Guiaburros Emprendimiento de Guerrilla, borjapascual.org. Y seguimos, vamos a seguir con las diferentes técnicas de negociación o técnicas, las técnicas de negociación del silencio. Y es que las técnicas del silencio en negociación pueden adoptar diferentes formas, cada una pues adaptada a diferentes contextos, objetivos. Vamos a ver las variantes de esta técnica más importantes y cómo pueden ser utilizadas de manera efectiva en diversas situaciones de la negociación. Primero, hablaremos del silencio estratégico. El silencio estratégico se utiliza en momentos clave durante la negociación para enfatizar un punto, esperar una respuesta o dar un tiempo a la otra parte para reflexionar. Este tipo de silencio pues puede aumentar la tensión y puede presionar a la otra parte para que revele más información o haga una concesión. Lo aplicaríamos después de hacer una oferta importante. Guardamos silencio para dar tiempo a la otra parte a procesar la información y a responder. Por ejemplo, estamos dispuestos a reducir el precio
en un 10% si aceptan un contrato de 2 años. ¿Has visto el silencio? Para que la otra parte considere la oferta. Luego tendríamos otra variante, el silencio reflexivo, que implica pausas deliberadas para considerar cuidadosamente lo que ha dicho, lo que se ha dicho antes de responder. Este tipo de silencio, bueno, muestra que el negociador está tomando en serio la propuesta y está reflexionando sobre las implicaciones. Lo podríamos poner en marcha después de escuchar una oferta o una contraoferta. El negociador guarda silencio para reflexionar sobre la mejor manera de responder. Por ejemplo, al recibir una contraoferta inesperada, el negociador toma unos momentos de silencio y está evaluando los pros y los contras antes de dar una respuesta. Tercera variante, silencio intimidante. Se utiliza para ejercer presión psicológica sobre la otra parte. Este tipo de silencio pues, puede hacer que la otra parte se sienta incómoda, apresurada por llenar ese vacío con más información o con nuevas propuestas. Lo podemos aplicar cuando la otra parte, bueno, pues hace una negociación que el negociador encuentra inaceptable. Bueno, pues guarda silencio para expresar desaprobación y forzar a la otra parte a justificar su posición. En un ejemplo, nuestra oferta es final y no podemos hacer más concesiones. La otra parte ya está incómoda y bueno, pues intentará decir, bueno, pero ¿por qué tal? No podemos hacer más concesiones por esto, por lo otro. Bueno, cuarta variante, la escucha activa. La escucha activa implica pausas que muestran que el negociador está escuchando, que está escuchando atentamente y que está considerando lo que se dice. Bueno, este tipo de silencio, primero, fomenta ese ambiente de respeto y de comprensión mutua. Lo podemos aplicar mientras la otra parte expone sus preocupaciones o necesidades, mostrando que se está, bueno, pues prestando atención a cada palabra. Imagínate, el negociador asiente, guarda silencio mientras la otra parte explica sus puntos de vista, permitiendo que se sienta escuchado y valorado. Ahí sería donde lo podríamos utilizar. Otra variante sería el silencio intencional. Y bueno, lo vamos a utilizar, por ejemplo, para resaltar un punto importante o para dar tiempo a la otra parte a considerar una propuesta. Este tipo de silencio es deliberado, calculado, diseñado para dirigir la atención a un aspecto específico de la negociación. Por ejemplo, lo podemos aplicar al hacer una declaración clave y luego guardar silencio para enfatizar su importancia y permitir que la otra parte internalice ese contenido, ¿no? Creemos que esta es la mejor solución para ambas partes. Silencio. Y haremos que la otra parte reflexione. También tenemos el silencio de confirmación. El silencio de confirmación se utiliza, bueno, pues para obtener una respuesta clara o una confirmación de la otra parte. Cuando guardamos silencio después de hacer una pregunta o una afirmación, el negociador pues puede estar presionando a la otra parte para que proporcione una respuesta directa. Lo aplicaríamos después de preguntar, por ejemplo, si la otra parte está de acuerdo con un punto específico. El negociador guarda silencio hasta recibir una respuesta. Como ejemplo, ¿podemos acordar que este será el precio final? Y en ese silencio le estás obligando a responder. También tendríamos el silencio de desaprobación. Silencio de desaprobación se utiliza para expresar, bueno, pues descontento o desaprobación. Este tipo de silencio puede hacer que la otra parte considere su posición o justifique su propuesta. Lo aplicaríamos cuando la otra parte, bueno, pues hace una oferta, como decíamos, inaceptable. Bueno, pues el negociador guarda silencio en lugar de responder de inmediato. Al final lo que está mostrando es desaprobación a través de ese silencio. Por ejemplo, la otra parte ofrece un término inaceptable. Bueno, pues el negociador guarda silencio mirando finalmente para mostrar su desaprobación sin necesidad de palabras, simplemente con la cara. Bueno, pues esta técnica del silencio en negociación, como veis, es muy versátil, puede adaptarse a diferentes contextos, objetivos, a través de las diferentes variantes, desde el silencio estratégico al reflexivo, al intimidante, de escucha activa. Bueno, pues cada forma de silencio puede influir de manera importante en el proceso de negociación. Y es que los negociadores que dominan esta variante pueden controlar mejor, como hemos dicho, el ritmo y la dirección de la conversación, pueden ejercer esa presión psicológica y pueden alcanzar acuerdos más favorables. Al comprender y aplicar estas técnicas, como negociadores, vamos a poder utilizar el silencio como una herramienta poderosa y eficaz.
la vamos a incluir en nuestro arsenal de negociación. Y nos hemos ido muchísimo del tiempo, pero como la semana que viene, que al principio te lo he dicho mal, todavía estamos en julio, y tendremos la segunda parte de esta técnica del silencio en negociación, pues, y mañana, por supuesto, tenemos podcast. Mañana viernes estaremos hablando de aprender a emprender, estaremos hablando del plan de negocios. Pues como todo eso pasa, pues puedo decirte sin miedo a equivocarme lo de ¡hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.